En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida. Del Santo Evangelio, según San Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaún. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: «Merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga». Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: «Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano, porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes y le digo a unos: ven y va, a otro: ven y viene, y a mi criado: haz esto y lo hace». Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: «Yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande». Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, queridos amigos, hoy es lunes 16 de septiembre y entonces lo primero que brota en el corazón de cada uno de nosotros es decir: ¡Viva México! Y viva México con todos los bemoles y todos los problemas y dificultades que nos vamos enfrentando, en diversos órdenes, en lo social, en lo económico, en lo político, también incluso en el ámbito religioso, en el mundo, ¿verdad? Toda esta situación con Trump y en fin. Pero en cuanto a nación mexicana, nosotros en primer lugar nos volvemos hacia Dios porque la palabra nación tiene que ver con nacimiento. Hemos nacido en una tierra los mexicanos, en cualquier parte del mundo donde está un mexicano, alguien que nació en esta tierra o que por lazos de sangre se puede identificar como mexicano. Hoy celebramos a nuestra nación, sobre todo porque aquí lo que nosotros podemos señalar y vale la pena reconocer es de que, querido amigo, hay muchas cosas que van a poder pasar en nuestra ciudad, en nuestro país. ¿Sí? Una bonanza económica que nos prometieron y que quizás nunca llegará. Libertades que pues tampoco las podemos percibir ni en lo económico ni en lo social. Una paz que no encontramos. ¿Y por qué poder decir viva México? Porque yo me atrevería a decir que el pueblo mexicano es más todavía que un solo lugar, pero en cuanto a mexicanos, nuestras raíces las encontramos precisamente en Jesucristo. Ya en alguna ocasión el cardenal Norberto decía: en México hay 3 amores, que es precisamente Jesús, Eucaristía, la Virgen de Guadalupe y la Iglesia. Y efectivamente aquí en esta tierra, en 1531, la Virgen se hizo presente en nuestras tierras para anunciarnos a Jesucristo, para traernos a Él. Las cosas cambian, pero el amor de Dios, su misericordia, jamás va a cambiar. Y por eso yo me atrevo a decir: ¡viva México! Y no lo digo con un sentimiento patriotero, ni lo digo así como un sentimiento nostálgico, ni algo para mover emociones, sino desde lo más profundo de nuestro ser. México, yo me atrevería a decir, podría llegar a desaparecer o desaparecerá todo lo que nosotros sabíamos de él, pero nunca, nunca se apartará de nosotros, de esta tierra, de esta nación y de ti y de tu familia, precisamente el amor de Jesucristo manifestado a través de Santa María de Guadalupe. Ojalá esto nunca se nos olvide. Y bueno, pues yo
entusiasmado por poder decir Viva México, también quiero remitirme al Evangelio. Para no extenderme, yo puntualizaré estos aspectos. El día de ayer hablábamos de la misericordia de Dios, 3 parábolas magníficas que el domingo nos trajo para meditar. Hoy nosotros, a través de la lectura del Evangelio, estamos viendo un aspecto que resulta muy interesante, la solidaridad. La solidaridad humana que yo diría nos une cuando hay un problema, cuando hay una crisis. Porque vemos que los judíos están pidiendo por un romano. Y el romano está buscando a un judío, está buscando a Jesús. Y este romano es un hombre bueno que además está preocupado por un criado. Y podríamos decir que esta solidaridad humana en Cristo se convierte en misericordia. Y efectivamente, entonces nosotros nos damos cuenta cómo al tener fe, como lo que yo decía hace un momento de México, la altura de ser mexicano se acrecienta cuando pensamos en el plan de Dios. También la solidaridad humana tiene esta otra dimensión, cuando no solamente porque el corazón del hombre es bueno, sino porque tenemos fe, nuestra solidaridad se hace misericordia. Y muy en particular, entonces encontramos esta misericordia de Dios, de Jesús, que va a la casa del romano. Y el romano con humildad también dirá, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Porque los judíos no podían entrar en casa de los romanos, de los extranjeros. Y el mismo Señor Jesús está dispuesto por amor a romper esa norma judía. Sin embargo, la fe del romano, hoy el mismo Señor Jesús la destaca. Aquí nosotros podríamos hablar también de otra dimensión, que sería el diálogo interreligioso, el diálogo ecuménico. Esa posibilidad en donde cada uno de nosotros católicos debemos de tener un corazón abierto para entrar en diálogo con todos, aunque no sean católicos. Y aunque en un momento dado, y ya lo vemos constantemente, ni siquiera aquellas personas con las que entramos en contacto estuvieran llevando una vida recta, de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo. Porque el Señor Jesús no hace acepción de personas. Pero lo que sí es cierto es de que el testimonio, la presencia de Jesús, tocó y cambió el corazón de aquel romano, como también tocó y cambió la vida de tantos pecadores. Por eso, querido amigo, yo te invito a que participemos en el mes misionero de octubre que ha sido convocado por el Papa y que aquí en México tiene su expresión en la megamisión. Estaremos trabajando ambientes en donde habrá pobreza, donde habrá encarcelados, donde habrá enfermos, discapacitados e incluso también con la ecología. Porque el Señor Jesús nos da precisamente un corazón grande y abierto, en donde quizás a través de estos ambientes algunos se cuestionan, ¿y qué mensaje vamos a dar? ¿Qué catequesis vamos a estar dando? El testimonio. El Señor Jesús no evangeliza primero al romano para ir a atenderlo. Le da el testimonio del amor misericordioso de Dios. Esa es la mega misión. Ese es el reto que tenemos en la Arquidiócesis de México y en el mundo entero. Hacer presente al Señor Jesús con nuestra solidaridad, pero no solamente humana, sino con la misericordia que procede de Dios. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, te acompañe hoy y siempre.